Tomemos la decisión en nuestras vidas de cambiar nuestras vidas para seguir a Cristo, ya que Cristo es el único que puede transformar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas. ¿Y cómo se logra esto? Es a través de su palabra. Amén. Mucha gente vive del ejemplo de otros. Mucha gente corre por el ejemplo de otros. Mucha gente hace por causa de otros. Somos influenciados por ciertas áreas que vemos en otras personas. Te das cuenta que hay cristianos aún que dicen, bueno, yo hago esto, aunque sabe que es pecado, lo hace. Dice, lo hago porque tal fulano lo hace, lo hago porque tal predicador lo hace, lo hago porque tal fulano también lo hizo. Y muchos tenemos este comentario en nuestra vida, o este dicho tan erróneo: si Adán y Eva pecó, ¿quiénes somos nosotros para no pecar? Mas sin embargo, Adán y Eva tuvieron aún la libertad de poder escoger y elegir el bien. Mas sin embargo, ellos tomaron el camino de la desobediencia, que trajo consecuencias para su vida, para sus generaciones y toda la humanidad. Por causa de un hombre, dice la palabra, entró el pecado, mas por uno este pecado fue vencido, y este pecado fue vencido por causa de Cristo Jesús. Entonces tú y yo no podemos dejarnos llevar por el hecho, el acto o el mal ejemplo de otras personas. Por eso es tan necesario que nosotros entendamos siempre y tengamos en nuestra mente que todo nos es lícito, que tenemos la libertad, que podemos hacer todo lo que podamos querer y pensar. Mas sin embargo, antes de hacer algo, medita y piensa, dice, ¿esto le agradará a Dios? ¿Esto estará bajo la voluntad de Dios? ¿Me condenará Dios por esto que voy a hacer? ¿Me juzgará Dios por esto de lo que voy a hacer? ¿Me condenará Dios si yo hago esto? ¿Me traerá consecuencias graves en mi vida si yo hago esto? ¿Te das cuenta que cuando vamos a cometer un error, siempre a veces llega este pensamiento de volver a pensar las cosas antes de hacerlo? Y ahí nosotros tenemos esta decisión de hacerlo o no hacerlo, de cometerlo o no cometerlo. Por eso dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Tú puedes tomar alcohol, claro, tú puedes tomar alcohol, pero ¿te es lícito tomar alcohol? ¿Te trae un beneficio tomar alcohol? ¿Te trae un beneficio usar de las drogas? ¿Te trae un beneficio estar bajo la influencia de las drogas y el alcohol todos los días? Claro que no. Científicamente te trae consecuencias. Si tú piensas que científicamente te trae consecuencias, o por la salud y todas las cosas, piénsalo en lo espiritual. Te traerá aún más consecuencias. Por eso es de que debemos de pensar las cosas, de premeditar. Y no decir, oh, Dios me va a perdonar, Dios sabe, Dios tiene misericordia de mí. ¿Qué si no te arrepientes de todo tu corazón? ¿Qué si no alcanzaste a pedir misericordia? ¿Qué si no alcanzaste a acercarte a Dios? La juventud dice, ok, estoy fumando drogas, pero no estoy haciendo nada malo, no le hago nada malo a nadie. Pero ¿le agradará a Dios que tú estés en ese estado? ¿Le agradará a Dios que tú hagas eso? ¿Le agradará a Dios? Entonces nuestra pregunta debe ser esta: ¿le agradará a Dios? A nuestro cuerpo le va a agradar todo lo que se basa a placeres y a gustos carnales. Mas sin embargo, Dios está en contra de todas estas cosas. Dice que la carne y el espíritu están divididos, y hay una guerra entre sí, ya que la carne quiere ser la voluntad humana. La carne quiere seguir los placeres humanos, los placeres de la vida, los errores de la vida. Mas sin embargo, el espíritu quiere acercarse a Dios, hacer la voluntad de Dios, santificarse para Dios, para estar listo para cuando Cristo decida llamar a su iglesia. Amén. Por eso debemos de pensar siempre: ¿me es lícito? ¿Me trae un buen beneficio? ¿Qué consecuencias me traerá? ¿Me edificará a mí esto? Tú sabes que ir a la escuela te va a traer un beneficio. Tú sabes que ir a la escuela te va a edificar, amado hermano, en el conocimiento, en la educación. Asimismo, venir a la iglesia te va a edificar en tu fe, en tu espíritu, en tu creencia, en tus fundamentos.
Por eso es tan importante venir a la iglesia, porque eso sí nos edifica. Quedarnos en casa, muy probable no nos va a edificar nada. Amén. Porque quedarnos en casa, muy probable no es lo que nos conviene. Amén. Venir a la iglesia es lo que nos conviene. Acercarnos a Cristo es lo que nos conviene. Creer a Cristo es lo que nos conviene. Seguir a Cristo es lo que nos conviene. Darnos a Cristo es lo que nos conviene. Confiar en Cristo es lo que nos conviene. Esperar en Cristo es lo que nos conviene. Entonces nosotros como seres humanos tenemos el razonamiento. Sabemos qué es el bien y qué es el mal. Por eso cuando el hombre peca, Dios dice, el hombre es como uno de nosotros, porque sabe distinguir entre el bien y del mal. Todo ser humano sabe distinguir el bien y el mal, pero todo ser humano decide muchas veces por el mal. ¿Te das cuenta? Que en el mundo, en cada ciudad, en cada gobierno, hay una corte suprema federal, donde todos los casos que necesitan ser juzgados o necesitan, amado hermano, ser llevados para aclarar un veredicto o un juicio. Si humanamente, amado hermano, aquellos que cometen errores, infringen y rompen y violan la ley, necesitan presentarse ante un juez y ser juzgados por el hecho que hicieron. Por el hecho que hicieron. Entonces, imagínate, en lo espiritual hay una corte celestial y suprema que va a juzgar a toda la humanidad, donde se van a presentar como grandes, pequeños, donde vamos a ser juzgados por nuestras malas decisiones, donde se traerá a juicio toda nuestra vida, donde nos traerá a juicio todos nuestros malos caminos. Por eso es de que usted y yo no podemos vivir deliberadamente, porque ¿sabes por qué? Porque vamos a ser juzgados. Puedes hacer lo que tú quieras, claro. Tú puedes ir a un antro en la noche y el otro día reconciliarte. Puedes hacer y deshacer en la noche y en el día estar en la iglesia. Mas sin embargo, ¿eso estará bien? ¿Eso estará bien? ¿Será si eso no pone en línea de emergencia o de decir, hey, en línea roja de que tu salvación puede ser perdida? Tu carne dice, no te preocupes, Dios te perdona. No te preocupes, no le haces nada mal a nadie. No te preocupes, Dios te va a entender. No te preocupes, Dios no te va a juzgar. Si tú no te arrepientes y si yo no me arrepiento de todos mis hechos, de todos mis actos que han violado la ley y la gracia y la misericordia del Señor, entonces sí seré juzgado. Sí serás juzgado. Entonces nosotros evitemos llegar a un juicio, evitemos llegar a la consecuencia de la condena eterna, evitemos llegar a eso. Por eso debemos premeditar y pensar, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Pensar en estas tres cosas. ¿Me es lícito? Claro. ¿Me conviene? No, entonces no lo hagas. Amén. ¿Me edifica? No, entonces no lo hagas. Algo que no te edifica, algo que no te conviene, no lo hagas. Amén. ¿Te das cuenta que a menudo, como seres humanos, hacemos cosas porque nos conviene algo, porque encontramos un beneficio en ello, humanamente y terrenalmente? Véalo así. En cada decisión de tu vida, ¿me conviene esto como cristiano? ¿Me conviene esto como ser humano? ¿Me conviene esto? ¿Estará bien esto? ¿Seré juzgado por esto? ¿Me edificará? ¿Qué es el beneficio que tengo haciendo esto? ¿Qué es el beneficio acercarme a Cristo? La salvación. Ese es el beneficio que tenemos acercarnos a Cristo. El perdón de nuestros pecados. Ese es el beneficio que toda la humanidad rechaza. Amén. Cuando tú vas a firmar por una aseguranza o un seguro, tú primero escuchas si te conviene. Y luego preguntas, ¿qué beneficios tengo? Si yo tengo esta aseguranza, ¿qué beneficios me da?
¿Qué beneficios van a existir? Una aseguranza de vida. ¿Qué beneficio tengo si mañana pasado muero? Entonces, no, piensa en esto. Humanamente, buscamos qué es lo que nos conviene. ¿Qué nos conviene? Comprar una aseguranza que esté barata, pero que te dé un buen beneficio. Amén. Una aseguranza que te convenga. Una aseguranza que te traiga buen beneficio a ti y a tu familia. Ok, esa aseguranza por la hora en el lado espiritual y tu día a día. Esto asegura mi vida, mi fe, mi espiritualidad. Esto asegura mi salvación. Obviamente no vamos a ser salvados por obras, sino que por fe y por gracia. Mas sin embargo la misma Biblia dice de que nuestra fe debe tener obras, y si no es una fe muerta. Y cuando habla de eso es de que creer que solo Cristo nos puede salvar. Mas sin embargo debemos de hacer buenas obras. Amén. Debemos de hacer cambios en nuestras vidas. Debemos de tener buenos frutos para que nosotros podamos tener esa victoria, esa salvación asegurada. Amén. Cristo dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Es el beneficio que tenemos. Nos conviene acercarnos a Cristo. Nos conviene porque Él nos perdona. Nos conviene porque Él prometió vida y vida eterna. Nos conviene porque Él nos promete salvación, una eternidad de alegría, de gozo y de felicidad. Obviamente nos dice que en el presente, sobre la tierra, durante esta vida tendremos muchas aflicciones. Pero nos da una palabra que estemos tranquilos porque Él ha vencido al mundo. Y cuando se refiere que Él ha vencido al mundo, quiere decir que se va a compadecer de nosotros mientras estemos en el mundo. Que nos va a ayudar a nosotros en nuestras debilidades mientras estemos en el mundo. Él dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Por eso es importante acercarnos a Cristo. Es tan importante meditar cada día en nuestras vidas como cristianos. Nos conviene lo que estamos haciendo. Nos beneficia lo que estamos haciendo. Amén. Por eso, 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A los vivos y a los muertos. O sea, yo puedo hacer todo lo que quiera, todo mañana me voy a morir. Ok. Pero después de la muerte viene un juicio. Después de la muerte viene un juicio. No se va a quedar así. No, oh, ya morí, se acabó todo. No, viene un juicio. Y es el que nosotros debemos de estar meditando. Si mañana muero, lo que hoy estoy haciendo, si aparezco ante Dios en su juicio, ¿qué va a decir Dios de mí? ¿Me va a decir: entra al gozo de tu salvación? ¿O dice: echadlo afuera, al lago de fuego, a las oscuridades? ¿Qué va a decir Dios de mí? Nuestras decisiones son muy importantes. Y meditar esto es muy importante. A cada paso que demos, ¿me es lícito? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy cerca de Dios? ¿Estoy alejándome de todas las malas influencias y del pecado? ¿Estoy dejando todas estas cosas que me hacen pecar? No, es que a mi carne le gusta el pecado. Claro, Pablo dijo en Romanos: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Porque es así, la carne está dispuesta siempre a buscar complacer el pecado. Mas sin embargo, digo, a la verdad, digo Jesús, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a hacer cambios en nuestras vidas, dispuesto a transformar nuestras vidas, dispuesto, amado hermano, a acercarnos a Cristo. Es lo que nos beneficia a la humanidad. Lo que le beneficia es acercarse a Cristo. La humanidad lo que le beneficia y lo que le conviene es dejar el pasado, dejar el pecado y acercarse a Cristo. Hermano, ¿usted no peca? Sí, yo peco, pero me acerco a Cristo. Yo peco, claro, pero pido misericordia a Cristo. Pero hay gente que duerme, peca y hace y deshace. Dice: está bien, Dios me ama, soy hijo de Dios.
no voy a la iglesia, pero yo sé que Dios me ama, yo creo en Dios. No. ¿Te beneficia no ir a la iglesia? No te beneficia creer solo en Dios. Te beneficia es buscar a Dios. Es que no es solo creer. No es solo creer por conveniencia, sino que con convicción y con fe. Buscar la edificación de nuestra vida es muy importante. Por eso es que seremos juzgados. Cada vez que tú vas a hacer algo erróneo, piensa, seré juzgado. Seré juzgado. ¿Cómo tú quieres salir de ese juicio? ¿Ilícito o condenado? Una persona cuando se presenta a un tribunal tiene dos cosas: o recibir cadena perpetua o salir libre e inocente. Amén. Se presenta, aunque hagan retractores, aunque hagan demandantes, aunque haya gente que declare juicio, pero si la persona está libre, va a salir libre, va a salir inocentemente. Pero la persona que no, y que ha rompido la ley, y que no ha buscado hacer el bien, va a salir condenadamente, va a perder los derechos de libertad, los derechos de vivir una vida, porque la va a pasar encerrado. Ok, piensa esto. Así mismo va a ser en aquel día. Cuando te presentes ante Dios, Dios va a decir, ok, hiciste el bien, tienes el derecho, pecaste, sí, mas sin embargo te humillaste, supiste tomar buenas decisiones, te acercaste a mí, me reconociste, pediste perdón por tus pecados, reconociste tu pecado, pero me reconociste a mí como el que perdona tus pecados. Mas sin embargo aquel que dice creo en Cristo y sigue estando en todas las cosas que no le agradan a Dios, se va a acercar y probablemente, oh, pero yo creía en ti, pero no lo demostraste, hiciste todo lo contrario, eras libre, hacías lo que hacías, creías probablemente en mí, pero no buscaste la edificación en mí. Entonces debemos de pensar esto. Por eso te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice 2 Timoteo 4:1 que juzgará a los vivos y a los muertos en su magnificencia y en su reino. Eso está hablando después de la venida, allá cuando estemos en el juicio de Dios, cuando la ira de Dios sea consumida sobre toda la humanidad y sobre toda la tierra, sobre todo aquel que no creyó y rechazó la palabra del Señor. Hoy te invito a que reciba la palabra del Señor. Hoy te invito a que si no has recibido a Cristo, lo recibas. Hoy te invito a que renuncies a toda esa vida que te lleva a estar delante del juicio un día y te dé una condenación. Amén. Venir a Cristo nos quita la condenación. Venir a Cristo borra nuestros pecados. Venir a Cristo nos da el derecho de entrar al cielo, y no por nosotros mismos. Es por Cristo, que murió en la cruz, que dio su vida, que derramó su sangre, que se dio a sí mismo en sacrificio para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. ¿Te beneficia seguir a Cristo? Piénsalo bien. Sí me beneficia. Por eso le sigo. No porque soy perfecto, no porque soy santo, sino que porque soy pecador y porque he fallado miles de veces. Y necesito acercarme a aquel que puede borrar y perdonar mis pecados. Amén. Entonces, muchas veces, amado hermano, nosotros tomamos esta libertad de tomar y hacer cosas incorrectas, pensando porque Dios me ama, me va a perdonar, porque Dios me ama, no me va a condenar. Oh, es que Dios, no, amado hermano, todo no es lícito, mas no todo nos conviene. Todo no es lícito, mas no todo nos edifica. Debemos de pensar siempre eso. Un padre de familia pone límites a un hijo. Un padre de familia pone límites a un hijo. ¿Por qué? Porque deben de haber reglas en un hogar. En un hogar donde no hay reglas y donde no hay límites para los hijos hacen y deshacen. No hay buena vida. Los hijos hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque los padres no tienen límites, no ponen reglas. Así mismo, ¿tú crees que si un padre terrenal tiene que hacer eso para ordenar su casa? Imagínate, Dios también nos pone límites y nos dice a nosotros,
Hey, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Amén. ¿Te es lícito pecar? ¿Tienes la libertad de pecar? Claro. ¿Pero te conviene pecar? ¿Qué pasa si peca? Nos aleja de Dios. El pecado lo que hace es alejarnos de Dios. El pecado lo que hace es nada más que alejarnos de Dios. Así que yo te invito, amado amigo, que tú pienses siempre esto. Cada vez que demos un paso en nuestras vidas, cada vez que vamos a hacer algo en nuestras vidas, cada vez que vamos a hacer algo a alguien, si es algo malo, debemos de pensar y debemos de decir: ¿me conviene hacer esto? ¿Estará bien que yo haga esto? No podemos caminar errantes en la vida, haciendo y deshaciendo, olvidándonos de Dios, nomás pensando que creemos y que amamos a Dios, pero hacer todo lo contrario a lo que es amar a Dios. Dice: el que ama guarda mi palabra. El que me ama guarda. ¿Y qué es guardar su palabra? Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, de que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Eso, lo más conveniente para el ser humano es hacer la voluntad de Dios. Yo te invito nuevamente de que tú pienses, cada vez que vayas a hacer algo, pienses primero: ¿me conviene hacer esto? ¿Me trae un beneficio hacer esto? ¿Me acerca a Dios esto? Probablemente es muy repetitivo, pero es muy importante que tú lo metas en tu mente. Es muy importante de que tú pienses cada vez que vas a hacer algo. Es muy importante, amado hermano. Puedes hacer lo que tú quieres, claro. Por eso Eclesiastés dice: alégrate, joven, tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Jehová. Amado hermano, estamos advertidos de que nos juzgará Dios. Estamos advertidos de que Dios juzgará a la humanidad. Hay un juicio esperando a la humanidad. Hay un juicio que te espera a mí y a mí, a mí y a ti, si no hacemos la voluntad de Dios. Amado hermano, pero si yo peco y le pido perdón a Dios, pero hermano, si yo me reconcilio con el Señor, está bien, yo soy de misericordia de ti. Pero ¿vas a seguir haciendo lo que siempre hacías? ¿Vas a seguir haciendo y cometiendo por lo que pediste perdón? ¿Por lo que pediste misericordia? No, debe haber un cambio en nuestras vidas. Van a haber errores, van a haber fallas, vamos a pecar probablemente, amado hermano. Mas sin embargo debemos de pensar esto, de que, amado hermano, vamos a ser juzgados. Adán y Eva estaban tranquilos, vivían una vida de paz, de alegría y de gozo. Dios les dice: hey, van a vivir aquí, van a estar aquí. Pero Él les dice: hey, pero cuando ustedes pecasen, van a morir. Y estaba hablando de una muerte espiritual. Y cuando hablaba de esta muerte espiritual, era de un alejamiento entre Dios y el hombre. Era tan bonito. Porque ¿saben por qué? Porque Dios hablaba directamente con el hombre. Dios hablaba directamente con Adán. Mas sin embargo, Adán eligió hacer todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y así vivimos hoy. Hacemos todo lo contrario a lo que Dios quiere. Hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos manda. Hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos pide que hagamos. Hacemos todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Y lo dejamos pasar por alto, pensando de que Dios tendrá misericordia y que nos perdonará y que también lo pasará por alto. No, amado hermano. Vamos a ser juzgados por todo lo que hagamos, por todos los errores que cometamos, por todas las
fallas que hagamos si no nos reconciliamos, si no nos acercamos, si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestros errores, por nuestras iniquidades, vamos a ser juzgados. Es tan importante pensar esto. Soy libre, claro, pero serás juzgado. Dios no te va a atar de pies y manos. Amén. Dios no te va a atar de pies y manos. Dios te habla y es a través de su palabra. Oh, este hermano lo que dice siempre es lo mismo. No. Esto lo dice. Ok, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Mira lo que pasa con Caín y Abel. Primero pasa algo con el papá, con Adán. Le dice, no hagas esto. Si haces esto te va a traer una consecuencia. ¿Qué hace Adán y Eva? Hicieron lo que Dios les dijo que no hicieron. ¿Te das cuenta que de repente está un niño brincando y le dice, hey hijo, no hagas esto. Hey hijo, no brinques. Hey hijo, te vas a caer. Hey hijo, ten cuidado. Pero el hijo dice, ok, a mí me gusta. Siento bien. Quiero seguir saltando. De repente escuchas el grito y se golpeó. Pero tú le dijiste. Tú le advertiste como padre que no lo hiciera, mas sin embargo, él insistió. Y llegó al punto donde recibió una consecuencia por no prestar atención y por no escuchar. ¿Te das cuenta de eso? Ok, así mismo es Dios con nosotros. Cada vez que en el programa se esté pasando una palabra, cada vez que vas a la iglesia y escuchas una prédica, cada vez que alguien te habla del Señor, cada vez que abre la Biblia y lee la Biblia, y de repente lees un versículo bíblico, Dios te está hablando. Dios te está hablando y te dice, no hagas esto, cuídate de esto, apártate de esto, sigue esto, haz esto, sigue el bien, haz el bien, busca la paz con todo. Te está hablando Dios, busca la santidad, sin la cual nadie verá. Entonces, verá a Dios. Dios está hablando. Dios te está hablando. No vas a tener que escuchar una voz. No. Es a través de su palabra. Es a través de su palabra que Él habla a nuestras vidas el día de hoy. Antes hablaba con los hombres directamente con ellos. Mas sin embargo, por el mucho pecado, amado hermano, y hoy tenemos esta bendita palabra, que es el mapa, que es donde encontramos la dirección, el manual para poder llegar al cielo, pero también un manual para que podamos vivir una vida agradable ante el Señor. ¿Ven? Así que pues, es importante pensar siempre esto. Mira lo que le dijo Dios a Caín en el capítulo 4. Amén. Capítulo 4, versículo 5 de Génesis, dice así. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Escucha lo que Él le dice. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. En todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Él dice algo claro: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Entonces Él dice, si tú haces el bien, vas a ser enaltecido. Vas a encontrar misericordia, vas a encontrar gracia de Dios si bien hicieres. Mas sin embargo, si hacemos el mal, ¿qué dice que pasará? Que el pecado estará cerca, que vamos a hacernos, que el pecado va a entrar en nosotros y vamos a actuar en pecado. Porque Dios conoce nuestro corazón. Caín se enoja y se enfurece porque hizo un acto malo. Hizo un acto erróneo, hizo un acto contrario y estaba haciendo un acto de mezquinez que no le agradó a Dios. Y el enojo de él fue eso: Dios no se agradó de mí. Ahora me enojo en contra de Dios, me enojo en contra de mi hermano Abel. Probablemente Caín había pensado hacerle el mal a su hermano. Por eso Dios, sabiendo y conociendo su error, le habló y le dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enaltecido? ¿Y por qué te has ensañado? Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?
decaído tu semblante. Hay gente que vive probablemente en vicios, en drogas y en todo tipo de cosas, y no necesariamente tiene que ser un vicio de drogas y de alcohol. Una gente que está atada al pecado, que no puede ser libre del pecado, vive amargado, no encuentra paz, no encuentra alegría, y usualmente empezamos a decaer en las mismas flaquencias, en el mismo error, día con día, año con año, mes a mes, semana a semana, porque ¿sabes por qué? Porque estamos obrando mal, porque hemos dejado que el pecado entre en nuestras vidas, hemos dejado que el pecado domine nuestras vidas, hemos dejado que el pecado controle nuestras vidas. Amén. Estos hijos eran dos hermanos, Caín y Abel. Usted sabe la historia. Todo estaba bien, cuando de repente entró el odio en el corazón de alguien. Entró la envidia en el corazón de un hermano que era Caín. Abel no estaba haciendo nada indebido. Él estaba buscando hacer la voluntad y agradar a Dios. Mas sin embargo el otro le dio lugar a que el enemigo se metiera en su vida y tomó una decisión desastrosa: quitarle la vida a su propio hermano. Nosotros aún podemos elegir si dejamos entrar el odio en nuestras vidas, si dejamos dejar entrar el rencor en nuestras vidas, si dejamos entrar aún el enojo en nuestras vidas. Tú dices: me voy a enojar y me voy a enojar. ¿Te das cuenta que cuando están en una discusión, dos personas dicen: no sigas porque me voy a enojar, no sigas porque me voy a alterar, no sigas porque me vas a conocer? Tú le estás dando lugar al enemigo, tú le estás dando espacio al enemigo, y el enemigo está escuchando y esperando de que tú digas esta frase: no me busques más porque me vas a encontrar. Y el diablo dice: sí, aquí estoy. Pero ¿te es lícito enojarte? ¿Te conviene enojarte? ¿Qué beneficio tiene tú enojarte? Ninguno, ningún buen beneficio. Te trae todo lo contrario: frustración, estrés, furia, enojo, maledicencias, odio, rencor, peleas. Eso es lo que trae de ti. Por eso es de que tienes que meditar. Tienes que meditar, amado hermano. Tienes que pensar, aún en cómo accionas, aún en cómo hablamos, aún en cómo pensamos y cómo caminamos. ¿Me beneficia? ¿Me edifica? ¿Me conviene? ¿Esto será bueno? ¿Esto será agradable ante Dios? Entonces, hoy Dios probablemente te está hablando. Probablemente estás caminando no tan bien. Puedes venir a la iglesia, puedes estar dentro de la iglesia, es más, puedes estar en un ministerio de alabanza, mas sin embargo estás haciendo cosas que no estás meditando, y dentro de tu corazón sabes que están mal, mas sin embargo decides ignorarlo. Si nuestro corazón nos reprende, imagínate, si nuestro corazón está reprendiéndote que estás mal, Dios, ¿acaso no te va a reprender aún más, que es más grande que tu corazón? Pero dice la palabra que si nuestro corazón no nos reprende, entonces estamos en libertad y tenemos seguridad. Mucha gente dentro de la iglesia, su corazón los está reprendiendo, y necesitamos pensar dónde hemos fallado, dónde estamos fallando, qué estamos haciendo, dónde no nos está edificando nuestras acciones, donde no trae ningún beneficio a nuestra vida espiritual, y los casados, matrimonial o en la familia. ¿Dónde estamos cometiendo este error? Mira, la familia estaba bien: Caín, Abel, Adán y Eva. Dos hijos, dos jóvenes, trabajadores los dos. Mas sin embargo, uno tomó una muy trágica decisión. Uno dejó que todas las influencias negativas entraran dentro de él. Amado hermano, para hacer el mal hay ayuda, hay amigos, encuentras todo para hacer el mal, colegas, parientes. Pero cuando viene el juicio después de hacer el mal, no va a haber nadie contigo. Los jóvenes suelen estar en pandillas, y ahí que la pandilla te respalda, que el barrio, que no sé qué, yo no sé tanto de eso. Pero de repente lo mataron allá y fueron la misma pandilla.
¿Te das cuenta? Este joven pudo haber exigido y elegido: ¿me conviene estar con esta gente? Dice: apártate con los que hacen el mal. Dice: el sabio ve el mal y se aparta. Dice: no andes con aquellos que te digan: ven, vamos con nosotros, vamos a derramar sangre inocente. Dice el proverbio: ¿te conviene estar con ese tipo de gente? ¿Te conviene estar con aquellos que dicen: amigo, ven, bebamos, comamos, fumemos, hagamos desastres? ¿Te conviene estar con ese tipo de gente? ¿Qué beneficio te trae esa gente? Debemos de pensar en esto. ¿Nos conviene? ¿Nos beneficia? ¿Qué consecuencia nos trae? ¿Qué es lo que esto es lo que nosotros debemos de pensar día a día en cada una de nuestras decisiones? Y Dios le dice: si haces el bien, no serás enaltecido. Dios no dice: si haces el bien, serás enaltecido. Si tú y yo hacemos el bien, Dios se va a agradar y vamos a tener gracia de Dios en nuestra vida. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. ¿Te das cuenta? Y su deleite está en Él. Esto es lo que necesitamos, tener nuestro deleite no esté en los placeres, sino que esté en Dios. Esto es lo que nos beneficia. Esto es lo que nos va a edificar día a día, deleitarnos en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios. Escucha bien: nadie puede dejar el pecado si no se acerca a Cristo. Nadie puede entrar al cielo si no se acerca a Cristo. Sí o sí, necesitamos a Cristo. Necesitamos que Cristo entre en nuestro corazón. Necesitamos que Cristo esté en nuestro corazón. Esto es lo que a nosotros nos conviene. Esto es lo que a nosotros nos edifica. Amado hermano, y Caín hace todo lo contrario. Hace todo lo contrario a lo que es la voluntad y a escuchar la voz de Dios. Dios le dice: no lo hagas. Medita lo que estás haciendo. Entonces: ay, pero yo pequé. Ay, y Dios ¿por qué Dios no me detuvo? No. Dios no te va a agarrar del pescuezo y te va a decir: no lo hagas, no lo hagas. No. Porque tú puedes elegir, tú puedes escoger, tú puedes decidir. Mas sin embargo, Dios te habla y dice: esto está mal, esto no está bien, no hagas esto, no vayas tras eso, no camines ahí, no hagas eso. Mas sin embargo, si tú decides hacerlo, Dios ya no te va a detener. Porque tienes esa libertad, pero serás juzgado. Seré juzgado. ¿Qué dice Caín? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y cuando habla del pecado, es todo lo contrario a la voluntad de Dios, de romper la voluntad y los propósitos de Dios en tu vida. Amén. El pecado es ir en contra de la voz de Dios. Si tú y yo estamos pecando a menudo, terriblemente, estamos siguiendo en contra de la voluntad de Dios. Si tú y yo decidimos pecar y vivir una vida de pecado, estamos en contra de la voluntad de Dios. Debemos de pensar esto, amado hermano y amigo en Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos hacer lo que conviene a nuestras almas. ¿De qué le sirve al hombre? Dice la palabra: ganar el mundo si su alma se perdiese. De nada le sirve al hombre buscar placeres, tener placeres, encontrar placeres, tener riquezas, obtener riquezas, guardar riqueza, pero si no hizo lo que verdaderamente le convenía a su alma, porque va a haber un juicio. Nosotros debemos de meditar y de pensar en nuestras decisiones, por el hoy, por el mañana, pero pensando en el juicio. Amén. Porque en ese juicio no importa cuánto tú te puedas y quieras esconder, nadie se va a esconder. Ahí dice que los muertos, dice que los mares entregarán a sus muertos, los ríos, toda la tierra entregará a sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados, para recibir salvación, eternidad o condenación eterna. Esto debemos de pensar. Esto debemos de analizar
en que nuestro beneficio. Por eso es que nosotros seguimos a Cristo. Por eso es que nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, con errores, con fallas, pero acercándonos a Dios, sabiendo de que solo Cristo puede borrar nuestros pecados y nuestras iniquidades, y que nadie más en esta tierra ha muerto por nuestra vida y nuestra salvación más que Cristo. Ya no vivas tras el ejemplo de otra gente. Ya no vivas excusándote tras el pecado de otra gente. Ya no vivas de eso. Oh, si mi mamá lo hacía y Dios la perdonó, yo también. No, ya no vivas. O que si él lo hizo, el pastor, no, ya no vivas. Y si el líder lo hizo, ya no vivas de eso. Tú toma tus propias decisiones. Tú elige cuál es tu camino que quieres llevar. Dice, hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos entradas. Una puerta estrecha y una puerta angosta. La estrecha, la ancha, dice que muchos entrarán por ella. Pero la estrecha dice que muy pocos la hallarán. Muy pocos entrarán por ella. Y esto es de decidir. Esto es de escoger. Esto es de tomar decisiones. Cuando tú vas a tu armario, a tu ropero, eliges qué camisa ponerte. O la que te gusta o la que menos te gusta. Si vas a trabajar, dices, ok, esto no me gusta, esta me pongo. Es una decisión que tú tomas. Si vas a trabajar en algo sucio, no te vas a poner una camisa blanca porque la vas a ensuciar. Así mismo en nuestras vidas. Si estamos con Dios, no manchemos nuestras vidas con el pecado, tomando decisiones incorrectas y erróneas. Medita siempre esto. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué pasa? Es que primero entra en un pensamiento. Primero empieza en un pensamiento para después entrar en una acción, el pecado. Y para después caer en un vicio, en una red de pecado. Por eso dice, hey, ¿me es lícito pecar? Sí, claro, yo puedo pecar. Sí, yo puedo pecar. Todos podemos pecar. Mas sin embargo, también podemos decir, nos acercamos a Cristo para dejar el pecado. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a pecar? Muy probablemente sí. Dice que aquel que diga que no es pecador se miente a sí mismo. Pero pero si alguno de nosotros pecásemos, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para perdón de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino que para todo el mundo, dice Juan. Entonces tenemos esa promesa, pero necesitamos tomar esta decisión de alejarnos del pecado. Debemos de tomar esa decisión y de meditar siempre de que el pecado nunca va a traer algo bueno a nuestras vidas. Nunca va a traer buenas decisiones en nuestra vida. Nunca nos va a dejar de ser libres. Siempre vamos a vivir atados a los vicios del pecado, a las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque le hemos dado entrada y el pecado nos domina, nos controla. Hay gente que hace y deshace en las noches y luego amanece el otro día. Ay, ni me recuerdo qué pasó. Ni me recuerdo qué pasó. Y de repente se va al espejo con un moretón lleno de sangre. No se recuerda qué pasó, pero se peleó una noche anterior. ¿Por qué? Porque el pecado y los demonios, los espíritus han tomado posesión de su vida. Hoy yo te invito a que medites y que pienses en esto que te beneficia tener a Cristo, que hay un buen beneficio para ti y para mí acercarnos a Cristo, recibir a Cristo, reconocer a Cristo y acercarnos a Cristo. Recuerda esto: nadie deja el pecado si no es por Cristo. Nadie entra al cielo si no es por Cristo. Tenlo seguro, tenlo en tu mente, piénsalo. Y cada vez que vayamos a tomar una decisión, que vayamos a hacer algo, pensemos siempre en esto. ¿Qué beneficio nos da en nuestra vida como terrenal, como espiritual? ¿Qué beneficio trae esto? Cuando tú vas a un trabajo, cuando tú haces todo, dices, cuando eres padre de familia, dices, ¿qué beneficio le dará esto a mi familia? ¿Esto me quita tiempo con mi familia? Ok, entonces no lo hago. Esto me quita, no lo hago, porque buscas un buen beneficio por tus hijos, por tu familia. Piensa también en tu alma, en tu vida. ¿Qué beneficio
te traerá a vivir una vida desordenada? ¿Qué beneficio te traerá vivir en una vida constante de pecado y no ser libre de eso? ¿Qué beneficio te trae a ti excusarte tras la vida de otra persona y tras los errores de otra persona? Este dicho tan malo, y lo vuelvo a repetir como lo digo al principio, Adán y Eva pecaron, tú y yo quienes somos, decimos muchas veces. Si ellos pecaron y tuvieron su consecuencia y hasta el día de hoy sigue vigente, pensemos en esto, de que si nosotros nos dejamos llevar por la voz contraria a la voluntad de Dios, nos va a traer muy malas consecuencias. Te invito hoy, amado amigo, amado hermano, de que pienses esto siempre. Cada vez que vayas a hacer algo, cada vez que pienses en algo, digas, todo me conviene, mas no todo me es lícito. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué son las cosas que no te están edificando? ¿Qué son las cosas que no te están ayudando en tu crecimiento espiritual? ¿Qué son las cosas? A menudo, amado hermano, tenemos muchas cosas. Amén. Usamos excusas para pecar. Usamos excusas para alejarnos de la voluntad de Dios. Pero en aquel día ya no va a haber excusa. Ya no van a haber peros. Hoy hay un pero. Eres libre, pero serás juzgado. Y ese pero se hará realidad un día, el juicio. Cuando te enfrentes cara a cara con Dios, ¿qué excusa le vas a dar? O es que fulano lo hacía, por eso yo lo hice. Es que no va a haber excusas. Por eso es que necesitamos decidir y decidir bien. Necesitamos elegir y elegir bien. Todos los días, desde hoy en adelante y todos los días de nuestras vidas. Amado hermano, este es el camino de Dios, al que te llama a que tú premedites, de que tú pienses en lo que tú estás haciendo, en lo que tú vas a hacer y hacia dónde te lleva lo que tú estás a punto de hacer. Caín estaba a punto de matar a su propio hermano y lo iba a llevar a una maldición, porque cayó maldición sobre su vida. Pero Dios aún le dijo, no lo hagas, le dijo en pocas palabras, medita lo que estás haciendo, haz bien. Es lo que Dios te está diciendo hoy, haz bien. Busca la misericordia, el perdón de Dios. Pero si tú quieres seguir haciendo el mal como Caín, tienes la libertad, pero vas a ser juzgado. Y esto es lo terrible, que cuando estamos enfrente del juicio ya no va a haber misericordia. Hoy hay misericordia. Hoy hay misericordia todavía. Pero en aquel día la misericordia ya no va a estar. Tus excusas baratas y falsas ya no van a estar. Mis excusas ya no van a estar. Porque vamos a estar enfrente de la Corte Suprema Celestial, delante del gran juez, donde seremos condenados, pequeños y grandes. ¿Tú estás preparado? ¿Cómo tú vas a salir de esa corte? ¿En victoria o condenado? Tú tienes que pensar esto. Medita siempre esto. Tú quieres seguir haciendo y viviendo, claro, tú lo puedes hacer. Mas sin embargo, Dios te dice, medita lo que estás haciendo. Piensa lo que estás haciendo, porque vas a ser condenado. Amén. Así que Dios te bendiga. Te damos gracias por tu tiempo, por permitirnos llegar a tu casa, a tu hogar, a tu trabajo, a tu carro, a tu vehículo, donde quiera que tú encuentres, o tu familia. Te bendecimos y te damos gracias por este momento, por escuchar la voz y la palabra del Señor. Te invito a que tú medites, que tú pienses, que tú guardes la palabra de Dios en tu corazón. Así vamos a darle gracias a nuestro hermano Gabriel Cruz, a nuestra hermana Wendy Pérez, a nuestro hermano Rubén Contreras, a nuestra hermana Mayra Gómez, hermana Helen, hermana Xiomara Reyes, hermana Cristina Contreras, hermano Alan Pirir, hermano Alex Sosa, hermano Wilmer Pirir, hermana Leslie López, hermano Eric Cho, hermana Jacqueline Flores, hermana Claudia Hernández, pastor César Aranda y Víctor Castellano. Le damos gracias a cada uno de los que se conectaron. Le pedimos que comparta este video para que todos y muchos más podamos ser bendecidos a través de su palabra. Recuerda, amado hermano, todo me es lícito, mas no todo me conviene.
Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Cierra tus ojos si puedes, ahí donde estés. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor. En esta hora te damos gracias, te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo solo, Padre, te doy gracias porque has usado mi vida, Señor Dios mío. Padre, te pedimos que tu palabra llegue a los corazones, transforme los corazones, nos haga meditar, Señor, en lo que estamos haciendo y de la manera que estamos viviendo, Señor Dios mío, Padre. Si hemos tomado esa libertad para pecar y para decidir incorrectamente, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda hoy guiarnos, Señor, al camino de verdad. Dice que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de nuestra vida. Padre, Señor, nos guíe, Señor, por el camino correcto que es hacia ti, Señor Jesucristo. Padre, te pedimos por cada uno de los hermanos que estuvieron activos en el vivo, los que van a compartir y los que van a escuchar este mensaje en cualquier momento, en cualquier tiempo, que esta palabra, Señor Dios mío, traiga cambios, edificación, salvación a su vida y aún, Padre, sanidad para el enfermo, Señor Dios mío. Padre, oramos en esta hora, Padre, que tú sigas expandiendo, haciendo crecer este ministerio, este programa, Señor Dios mío. Bendice a nuestro pastor César Aranda, a su familia, a su ministerio. Señor, bendice a nuestras hermanas, Padre, que están tras de todo esto, Señor Dios del cielo. Padre, te pedimos por todas las familias, Señor Dios mío, de Torre Fuerte, Señor, pero de todas las iglesias y de todos los pastores y de cada uno de los que nos van a ver, Señor. Los bendecimos, Padre. Señor, ayúdanos, Padre Santo, darnos sabiduría y entendimiento, Padre, para poder elegir y escoger las buenas decisiones en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, a toda verdad, todos los días de nuestra vida, Padre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, lo pedimos en esta hora. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Sí. Se le olvidó. ¿Qué? El anuncio de mañana. No me dijo. Ya le había dicho. No me dijo. Al principio, antes de que ¿Y usted? ¿Se me apagó la tablet? ¿Y usted ni miraba, mano? tenía que ser inspiration de parte de Dios. Pues sí, pero... Pues ahí, Vamos. ay, ¿por qué no lo para?